Dios les bendiga, queridos hermanos. Gracias por acompañarnos en el estudio de Primera de Corintios. Voy a pedir que abran sus Biblias, si tienen su Biblia ahí, a Primera de Corintios capítulo 4. Voy a leer los versículos del 1 al 6. Primera de Corintios capítulo 4, versículos del 1 al 6. Dice así la palabra de Dios. Así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Oremos. Dios, gracias una vez más por permitirnos abrir tu palabra y dejar que ella nos hable. Pedimos, Señor, que como siempre nos des corazones atentos, corazones prestos para recibir la palabra implantada y también espíritus dispuestos para ser no solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Señor, estamos atentos. Háblanos por medio de tu siervo en el nombre de Cristo. Amén. Pablo ha venido hablando desde el capítulo 1 acerca de las divisiones, de la preferencia de algunos hermanos de referirse a alguno de los predicadores, pastores, en este caso apóstoles, que los llevaron a los pies de Cristo, creando divisionismo, creando una indebida adulación a estos siervos de Dios. Aquí continúa Pablo, en realidad, como hemos señalado antes, ya que en los escritos originales de la Biblia no había capítulos ni versículos. En realidad, solo porque comenzamos aquí un capítulo nuevo, quiere decir que empieza otro tema. A veces así es, pero no siempre, no necesariamente. Y en este caso Pablo continúa con el tema. Entonces aquí nos habla de una manera más profunda de quiénes son los hombres, los siervos, los instrumentos que Dios ha utilizado y que sigue utilizando para que su palabra se propague y alcance los corazones y las almas se conviertan. Entonces aquí en este pasaje encontramos lo que yo llamo la medida de los siervos. Entonces vamos a ver aquí en primer lugar quiénes son estos siervos, quiénes son, en este caso Pablo siempre se incluye como uno de los apóstoles, aunque ya hablamos de que ese puesto, ese oficio, ya no existe en nuestros tiempos modernos. Pero, ¿quiénes son estos?
a quien Pablo se refiere aquí como servidores. Entonces vamos a verlo aquí desde la perspectiva bíblica. Pablo dice que son diáconos, son siervos. Y la palabra detrás de siervos es la palabra diáconos. Eso lo refiere en 1 Corintios 3:5. Luego, vamos a leer el versículo. 1 Corintios 3:5 dice, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores, por medio de los cuales habéis creído. La palabra servidores en griego es diáconos. Más adelante el versículo 9 dice que son colaboradores. Y leo allí, porque nosotros somos colaboradores de Dios. La palabra colaboradores aquí es sunergos. Y tiene dos raíces aquí. Sun, de junto con. Siempre que vemos ese prefijo griego, habla de unión. La palabra síntesis viene de esta partícula, sun, que a veces al español se castellaniza como sin, S-I-N. Y ergos, de trabajar. Sunergos es uno que trabaja junto a otro, o sea, compañeros de trabajo. Entonces, Pablo dice que son siervos, servidores, diáconos. Número 2, que son compañeros de trabajo. Número 3, de lo que hablamos la vez pasada, que son hombres. Versículo 21 dice, así que ninguno se gloríe en los hombres. La palabra detrás de hombres es antropos. Y luego dice que son servidores en el capítulo 1, que acabamos de leer, versículo 1 del capítulo 4. Dice, así pues, ténganos los hombres por servidores. Y aquí es otra palabra diferente a diáconos. Aquí es la palabra uperetes, que quiere decir subordinados. Alguien que recibe órdenes, alguien que trabaja bajo el mando de alguien más. Entonces aquí otra vez, ¿verdad? Que parece como que Pablo está reiterando que ninguno son siervos, son señores, ninguno es maestro, son servidores también de Dios. Y añade otro término más aquí en el versículo 1. Dice también, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. La palabra administrador aquí es la palabra oikonomos, que quiere decir alguien que distribuye los bienes. O otras versiones ponen la palabra dispensadores, porque son los que dispensan, distribuyen. Administrador es una buena traducción. Y luego más adelante el versículo 9, Pablo reitera su posición dentro del grupo de los 12 como apóstoles. Dice, porque según pienso Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles. Y la palabra detrás de apóstolos quiere decir simplemente enviado. Aunque aquí en el Nuevo Testamento se refiere al grupo selecto de los 12 que el Señor Jesucristo escogió durante su ministerio. Muy bien, entonces tenemos aquí 6 descripciones diferentes de lo que son estos siervos de Dios. Son siervos, son colaboradores, son hombres, son servidores, o sea, subordinados, son administradores y son enviados, apóstoles. Muy bien, esto es la perspectiva bíblica. Pero si echamos un vistazo un poco más profundo, podemos también encontrar lo que la palabra de Dios no dice que son estos hombres. O sea, vamos a dejar que el silencio hable. ¿Qué es lo que deja fuera la perspectiva bíblica? Bueno, número 1, los títulos jerárquicos, como papa, obispo, aunque la palabra obispo está en la Biblia, pero no en el sentido jerárquico de algunas denominaciones o iglesias, como la Iglesia Católica. Pero no existen en todos estos términos para referirse a los que llevan la palabra de Dios, no existe el término papa, obispo,
cardenal, maestro, que quiere decir rabí o señor, para nada. Al contrario, el Señor Jesucristo puso en perspectiva que algunos de estos títulos o referencias a ellos no son adecuados, no son propios de alguien que viene a servir. Mire, vamos a Mateo 23, versículos 7 al 11. Dice ahí la palabra de Dios. Y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, y todos sabemos que rabí significa maestro. Uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Entonces, no hay escalafones, no hay niveles. Todos estamos al mismo nivel delante de Dios. O como alguien dijo, el terreno es plano al pie de la cruz de Cristo. Entonces, no hay un orden jerárquico allí. Y dice el versículo 9, y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra. Y estamos hablando de títulos aquí, por supuesto, debemos llamar Padre nuestro a nuestro Padre biológico, pero aquí el contexto claramente está hablando de títulos. Y la palabra papa, eso es lo que quiere decir en latín, quiere decir padre o papá. Y el Señor Jesucristo lo delató en Mateo capítulo 23. Dice, no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Y el 10, ni seáis llamados maestros. Otro término contemporáneo equivalente a eso sería doctor o PhD. No llaméis a nadie doctor, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros sea vuestro servidor. En otras palabras, aquel que se quiera o pretenda poner en un puesto de reconocimiento, de superioridad con respecto a sus hermanos, está fuera de lugar. El Señor Jesucristo puso la muestra cuando lavó los pies a sus discípulos. Así que títulos, en mi opinión, títulos como doctor y reverendo, son títulos del mundo. Como licenciado, como ingeniero, como contador, como doctor médicamente hablando. Pero entre los hermanos no debe haber títulos así. Para nosotros no debería de haber estos títulos de reconocimiento. A mí no me gusta que me digan doctor. Yo prefiero que me digan hermano Torres. Prefiero que me digan pastor Torres. Para el mundo sí, quizás sea importante utilizar ese tipo de títulos, como nos dice el hermano L.O. Engelman en su libro La inspiración de la Biblia. Y voy a leer este texto. Él escribe allí, dice, pero casi no se puede hallar mejor contestación que la que diera el doctor William Jennings Bryan, orador de la lengua de plata, como le decían, secretario de Estado de los Estados Unidos y poderoso político. Cuando él salió a la defensa de la Biblia, lo tildaron de ignorante. Su contestación fue como sigue. Yo tuve 2 años de escuela preparatoria, después de la escuela pública, y luego 4 años en la universidad. Después 2 años en la Facultad de Leyes. Al graduarme, pronuncié el discurso oficial de graduación por haber obtenido la mejor calificación de mi generación. Obtuve diploma de la universidad declarando que era yo ya bachiller en artes. 3 años después volví y otra vez pronuncié el discurso y obtuve otro diploma con el título de Masters en Artes. Volví a la escuela de leyes y estudié todo lo que allá tenían y me dieron otro diploma, otro título que decía bachiller en leyes. Después me llamaron 4 universidades estatales y cada una me otorgó otro diploma, nombrándome doctor en leyes. Lo mismo han hecho 3 colegios
en Estados Unidos se le llaman colegios a las universidades. Tengo todos estos títulos universitarios, no los uso, pero si esos fulanos no dejan de decirme que soy un ignorante, voy a hacer lo que nunca he hecho. Voy a mandar a imprimir una tarjeta con mi nombre completo, Williams Jennings Bryan, pero voy a agregar las 3 letras LLD 7 veces, doctor en leyes, además de las letras de otros títulos que distribuiré por toda la tarjeta, y luego retaré a cualquiera que se crea que desciende del mono o de un chango que compare su tarjeta con la mía. Y esto fue tomado del libro de L.O. Engelman. El punto que está diciendo aquí es, sí, entre los hermanos, el hermano Bryan no iba a querer ser nombrado doctor en leyes tantas veces entre los hermanos a los que ministraba. Y de igual manera, nosotros no debemos esperar que nos traten con esa preferencia, con esa deferencia, como si fuéramos nosotros algo importante. Somos hermanos, somos siervos. Ahora, si para el mundo ellos quieren tener algún tipo de referencia de con qué autoridad enseñamos o predicamos, si uno ha alcanzado esos títulos, qué bueno que los pueda usar. Y quizás imprimiendo alguno de esos títulos enfrente del nombre, cuando uno escriba un libro, ya que eso es lo que ellos respetan, adelante. Pero entre el pueblo de Dios, lo que Pablo está enseñando es que todos son siervos, todos son subordinados, todos son diáconos, todos se deben de mantener al mismo nivel. ¿Por qué? Porque Dios no se impresiona con mis títulos. Dios no se impresiona con tus títulos. Así que si alguno quiere ser mayor entre vosotros, como Él enseñó, debe ser vuestro servidor, porque el Señor no nos ha dado otros títulos aparte de eso. Así que todos esos títulos jerárquicos no van de acuerdo a lo que enseña la Biblia. Ahora, otro enfoque. Las responsabilidades. ¿Qué responsabilidad tiene el siervo de Dios en cuanto a eso? Bueno, miren lo que dice el versículo 2. Y esto nos debería de poner a temblar. Porque dice, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Pablo dice a Timoteo, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Y luego señala algunos requisitos allá en 1 Timoteo capítulo 3. Pero aquí hablando de los que ministran la palabra de Dios, de los instrumentos que Dios ha usado para que otros vengan al conocimiento de Dios, dice, somos administradores de los misterios de Dios. Pero se requiere que estos administradores, que cada uno de los administradores sea hallado fiel. Y fiel viene del verbo pistos, que quiere decir una persona que cree, que es creyente, que cree en las promesas de Dios, que es confiable, en pocas palabras. Que es creyente quiere decir que para que él comunique la fe en otros, necesita él mismo ser creyente. Porque predicamos más con el ejemplo que con nuestras palabras. Se necesita ser confiable. Confiable quiere decir que tiene principios bíblicos. Nadie en ninguna congregación va a tener problemas de someterse y de escuchar a alguien que sabe que él mismo se somete a la palabra de Dios, que cree la palabra de Dios, que va a pregonar nada ni más ni nada menos que la palabra de Dios. Quizás esta sea una razón por la que encuentran algunos miembros difíciles de someterse a la enseñanza de los predicadores. Quiere decir que que creen las promesas del Señor, porque su labor es sembrar y dejar el resultado al Señor.
En eso es confiable. Como dice el himno, sembraré, sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor, como dice el himno. Quiere decir aquí, cuando dice que sea hallado fiel, quiere decir que va a ser juzgado, que va a ser evaluado. Y de hecho, los versículos 3 y 4, aquí dice que, aunque él no tiene miedo de ser juzgado de los hombres, sabe que el que lo va a juzgar es el Señor, como dice al final del versículo 4. Pero va a ser juzgado, va a ser evaluado. Y aunque Pablo reconoce y dice que él no tiene miedo de ser juzgado por el tribunal humano, la verdad de las cosas es que todo aquel que se para detrás de un púlpito, todo aquel que habla en nombre de Dios, todo aquel que toma alguna responsabilidad en la obra de Dios, va a ser evaluado, va a ser criticado, va a ser, incluso en muchas circunstancias, injustamente condenado, evaluado y hasta rechazado. Los americanos tienen varios dichos en cuanto a esto. Si me permiten traducir un par de ellos. Ellos dicen, si no resistes el calor, salte de la cocina. En otras palabras, si tú no estás dispuesto a que te critiquen, entonces no te metas a ese puesto. También dicen, el que dirige la orquesta debe estar dispuesto a afrontar la música. Porque el que dirige la orquesta, al primero que le va a pegar la música, va a ser al que la dirige y luego a todo el público detrás. Entonces, debe uno de saber que aunque el juicio que realmente vale la pena y de quien esperamos un día escuchar bien buen siervo y fiel es del Señor, no obstante, la realidad del ministerio es que vamos a ser evaluados, vamos a ser juzgados. Crino es el verbo aquí, también, justa o injustamente, por el hombre. Ahora, otra vez vamos a ver esta frase, dice, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Note que dice que sea hallado fiel, mas no perfecto. Si son fieles, van a temer el juicio, la condenación del hombre, pero sobre todo la de Dios. El problema de muchos siervos es que le tienen más miedo al hombre que a Dios. Muchos servidores, muchos predicadores, predican esperando la aprobación del hombre, ya sea de sus siervos a los que les predican, o de otros siervos que saben que a lo mejor van a escuchar sus mensajes. Esta misma semana escuchaba a alguien mencionar que estaba nervioso porque sabía que el predicador fulano de tal, y mencionó un predicador muy famoso, iba a escuchar su mensaje y estaba preocupado de si le iba a encontrar errores. Hermano, lo que nos debe preocupar es que sea Dios el que examine nuestros mensajes y no encuentre errores. Dice aquí que cada administrador sea hallado fiel, mas no perfecto. Porque la perfección no la vamos a alcanzar jamás aquí. Y hermanos en Cristo, miembros de la iglesia, tú que te sientas en una banca a escuchar a un hombre falible, a un hombre imperfecto, predicar la perfecta palabra de Dios, dale la oportunidad de hacerlo lo mejor que él pueda dentro de sus imperfecciones. Ora por él, apóyalo. Apóyalo en oración, pero también apóyalo en sus estudios, en tomarse el tiempo para recluirse en su oficina, en su estudio donde prepara sus mensajes. Dale oportunidad de aumentar su biblioteca personal. Ayúdale, envíalo
Ayúdale a ir a lugares donde se va a perfeccionar, donde se va a pulir, donde se va a afilar los dones que Dios le ha dado. Es un poco chistoso, pero ha habido por ahí, estoy seguro que algunos de ustedes han visto algunas de estas descripciones del pastor ideal, del pastor perfecto. Y encontré algunos aquí que les quiero compartir. Y hay algunos errores aquí, pero voy a tratar de corregirlos en el camino. El pastor es el motivo de las opiniones más desencontradas, dice aquí. Si el pastor es activo, es ambicioso. Si es calmado, es perezoso. Si el pastor es exigente, es intolerante. Si no exige, es negligente. Si el pastor hace visita, es incómodo. Si no visita, es irresponsable con las ovejas. Si el pastor interactúa con los jóvenes, es inmaduro. Si interactúa con los adultos, es anticuado y ultrapasado. Si interactúa con los niños, es infantil. Si busca actualizarse, es mundano. Si no se actualiza, es de mente cerrada. Si el pastor cuida a su familia, es descuidado con la iglesia. Si el pastor cuida a la iglesia, es descuidado con la familia. Si predica poco, es que no tiene mensaje. Si predica mucho, es aburrido. Si no tiene buena oratoria, no está bien preparado. Si tiene buena oratoria, es orgulloso. Si busca agradar a todos, es sin personalidad. Si es positivo y busca corregir, es parcial. Si el pastor se viste bien, es vanidoso. Si se viste mal, es descuidado. Si no sonríe, es amargado. Si el pastor sonríe, es irreverente. Si realiza programas nuevos, es que le gusta lo novedoso. Si no realiza, es que no tiene ideas. Si el pastor es alegre, le falta seriedad. Si llora en el altar, es muy sentimental. Si el pastor organiza el trabajo, es explotador del rebaño. Si no lo organiza, es que no le hace trabajar al rebaño. Si el pastor habla fuerte, es irritante. Si habla suave, es un cobarde, no tiene voz activa. Si el pastor predica en la calle, está regateando el evangelio. Si solo se queda en la iglesia, es cómodo dentro de las cuatro paredes. Si el pastor está triste, ya perdió la fe. Si el pastor se enferma, es porque está en pecado. Ser pastor es un tremendo desafío. Y como dije, suena chistoso esto, suena humorístico, pero suena muy a la realidad de las expectativas de las personas a quien sirve el pastor, que son a veces no solamente no bíblicas, sino muy difícil de alcanzar. Quiero compartirles otro también rápidamente acerca de esto, también en un sentido humorístico. El pastor perfecto predica solamente 10 minutos y condena el pecado, pero sin mencionarlo para no lastimar a nadie. Trabaja de las 8 de la mañana hasta medianoche y es también el que limpia la iglesia. El pastor perfecto gana solamente 40 a la semana, pero tiene que vestir bien, tiene que traer un buen carro, tiene que comprarse buenos libros y tiene que dar 30 de esos 40 que le dan a la semana a la iglesia. Debe ser joven, de unos 29 años, pero debe tener unos 40 años de experiencia y sobre todo no debe ser feo, debe ser bien parecido. El pastor perfecto debe tener un deseo consumidor de trabajar con los adolescentes y pasar la mayor parte con los adultos, etcétera, etcétera. Es muchas cosas más que menciona aquí. La verdad de las cosas es que a los hombres realmente nunca los vamos a tener contentos. Y eso es bueno que lo recordemos, tanto los que nos sentamos en una banca para escuchar predicar a un pastor o dejar que un pastor dirija la iglesia, como aquellos que predicamos.
y que necesitamos de hacerlo conforme a la palabra de Dios. Recuerde que la palabra aquí dice que sea hallado fiel, mas no perfecto. Muy bien, ¿cuál es el estándar entonces? Ahora quiero que vean conmigo un par de versículos aquí. Los versículos 5 y 6. La evaluación prematura crea problemas. Dice en el versículo 5, así que no juzguéis nada antes de tiempo. Esta es la evaluación, el juicio prematuro. Es antes de tiempo, o sea, no es el momento debido. Va a llegar el momento en el que Dios va a llamar a cuentas a los que Él llamó. Pero lo que Pablo está diciendo es, esto ni es el tiempo, ni les corresponde a ustedes hacerlo. Porque esta evaluación prematura, en primer lugar, no va a demostrar todo. Porque el único que conoce las intenciones del corazón es Dios, quien también, según el versículo 5, dice, aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones del corazón. Yo te pregunto en amor, querido hermano, que criticas a los que predican, ¿tú conoces su corazón? ¿Sabes sus sufrimientos? ¿Sabes el precio que ha pagado para llegar a donde está o que aún sigue pagando? ¿Sabes las noches de desvelo que pasa? ¿Sabes lo que su esposa tiene que aguantar de críticas? ¿Sus hijos mismos? ¿Saben por qué muchos hijos de pastor no anhelan para nada entrar al ministerio? Al ver la manera injusta como su padre es tratado en las congregaciones. Esta evaluación prematura echa a perder la alabanza. Porque mira lo que dice, lo que Dios va a hacer con su siervo. Dice al final, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Note cómo no dice aquí que recibirá su castigo de Dios. La palabra alabanza aquí es elogio, epainos, elogio, aprobación. Quiere decir que aunque un pastor sincero, fiel, como dice el versículo 1, hace lo mejor que puede, de todas maneras su Señor lo va a alabar, lo va a elogiar. Y hermano, eso es lo que realmente vale la pena, escuchar de Dios. Y eso es el motivador de muchos de nosotros los predicadores. Un día escuchar, quizás no te preocupes si no te invitan a predicar a esas grandes conferencias. No te preocupes si tu nombre no aparece junto a los mejores predicadores. Lo que a ti y a mí nos debe mover es poder escuchar algún día de nuestro Señor. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Esta evaluación prematura echa a perder esa alabanza. Y además contamina a otros. Mira lo que dice el versículo 6. Porque por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. El problema entre los corintios era, yo soy de Pablo. Ah, sí, pues fíjate que a mí me ganó Apolos. Ah, no, pues ustedes dos se quedan retrasados. Yo soy del apóstol Pedro. Y se envanecían unos contra otros. No nos gloriemos, como decía yo en el estudio pasado, de quién nos ganó para Cristo. Gloriémonos más bien en que nuestros nombres, si es que somos salvos, está escrito en el libro de la vida. Ahora, la evaluación juiciosa, que realmente vale, es la que se hace de acuerdo a la palabra de Dios, con la perspectiva bíblica. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? ¿Un obispo?
un papa, un cardenal, un doctor fulano de tal. ¿Qué es lo que eres? La evaluación que realmente vale la pena es la que se hace conforme a la palabra de Dios. Mira lo que dice Pablo aquí en el versículo 6. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo, y se pone de ejemplo él y Apolos, en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por cada causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Entonces Pablo se pone como ejemplo junto con Apolos. Ellos no veían ni que Pablo ni que Apolos se adjudicaran ser algo, no solamente como predicadores, sino que ellos mismos no decían de ser de nadie en particular, sino de Dios. Ellos no habían manifestado en su ministerio ningún indicio que les diera derecho a nadie de hacerse llamar por el nombre de ellos. Algo parecido pasó con Martín Lutero. Martín Lutero, cuando quiso reformar la Iglesia Católica y vio que había muchos que estaban de acuerdo con sus ideas, después de publicar las 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg, el 31 de octubre de 1517 me parece que fue, él vio que mucha gente estaba de acuerdo con él, y cómo no. La justicia y la palabra de Dios demandaban delatar muchas de las cosas que Lutero demandó y condenó en esas 95 tesis. Pero eso no era luteranismo, o sea, no era una religión que Lutero estaba inventando, y por eso él clamó y reclamó que nunca él quería que nadie se hiciera llamar como seguidor de él, seguidor de Lutero. Pero ¿qué fue lo que pasó? Exactamente lo que pasa con la naturaleza humana. Los que comulgaban con las ideas de Lutero se llamaron luteranos. Esa es la tendencia de la carnalidad del hombre, de hacerse llamar como alguien. Pero Pablo aquí enfatiza: aprendan de mí y de Apolos a no pensar más de lo que está en la Escritura. ¿Y qué es lo que dice la Escritura? Las 6 cosas que mencioné yo al principio: que somos diáconos, que somos subordinados, que somos apóstoles, o sea, enviados, que somos administradores de los misterios de Dios. No somos más que eso. Por lo tanto, aprendamos a no pensar más de lo que está escrito. La palabra de Dios debe ser nuestra regla. Y tanto enfatizamos eso, ¿no es cierto? Como evangélicos, como bautistas o como bautistas fundamentales, que solamente nos basamos en la palabra de Dios, que es nuestra única regla de fe y práctica. Sí, pero cuando viene a este asunto de los títulos, convenientemente hacemos a un lado la palabra de Dios y nos encanta que nos llamen doctores. No, hermanos. Esta levadura, como Pablo lo llama en 1 Corintios 6, leuda toda la masa. Miren lo que dice Pablo, y lo vamos a comentar en su momento. 1 Corintios 5, 6. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Un violinista en la ciudad de Coalbrookdale, en Inglaterra, amenazó con tirar el puente que habían construido en esa ciudad con solo tocar su violín. Los constructores de este puente, de este nuevo puente, se rieron de él por esta declaración. Así que con solo tocar tu violín vas a hacer que se caiga el puente. Y dijo sí. Y entonces ellos dijeron, pues nos gustaría mucho ver eso. Y se cruzaron de brazos.
Y este violinista empezó a tocar una nota y otra nota y otra nota hasta que encontró una nota que entrara en frecuencia con el movimiento del puente. Los puentes colgantes, como todo otra estructura, pueden entrar en frecuencia con el sonido. Y si entran en esa frecuencia, las ondas empiezan a hacerse cada vez más grandes, y si se siguen impulsando, si se sigue tocando esa nota, esas ondas se hacen más grandes, y conforme iba tocando este violinista, el puente empezó a ondearse cada vez más fuerte, hasta que los constructores le rogaron al violinista: no, para, deja de tocar. Y se les borró seguramente esa sonrisa de su boca. ¿Qué nos enseña esto? Que algo tan insignificante, algo tan pequeñito, como el de gloriarse de algún hombre, como el de darle una posición, un atributo más allá de lo que dice la Biblia al hombre, puede causar grandes problemas. Pablo lo pone en esta manera: no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Y de hecho eso es lo que vemos a través de la historia. Cuando ha habido este tipo de envanecimiento, empiezan las divisiones en las iglesias, empieza otra ramificación, empieza otra secta, empieza otro grupo, empieza otra iglesia. Y pareciera como que entre las iglesias bautistas y muchas iglesias evangélicas, la manera como se abren nuevas iglesias no es por multiplicación, sino tristemente por división. Hermanos míos, como dice el apóstol Santiago, esto no debería ser así. Vamos a orar para que Dios nos dé una perspectiva bíblica en todo, en nuestro trato con justicia, con respeto a nuestros pastores, pero no más allá de lo que está escrito, para que la obra de Dios siga adelante. Oremos. Señor Jesucristo, gracias, Señor, también por esta porción de tu palabra. Ayúdanos a mantener la perspectiva bíblica en nuestro trato hacia nuestros pastores, de no adularlos y de darles posiciones que la Biblia no les da, pero también para no menospreciarlos y no reconocer lo difícil de la tarea de ser predicador y de ser pastor. Ayúdanos, Señor, a mantener el equilibrio bíblico, de manera que a ti te agrade y de manera que la palabra de Dios se predique y avance como debe de ser. En el nombre de Cristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos.